Pues buenos días a todos. Como Jordi decía, es extraño encontrarnos en esta situación, pero así tenemos que vivirla y lo vamos a disfrutar. Hoy nos corresponde entrar en el capítulo 1 de Mateo y la primera parte, que es la genealogía. Normalmente, cuando nos encontramos una genealogía, lo que solemos hacer es leerla rápido para pasar a la acción de lo que queremos encontrar. Pero una genealogía es historia, es el registro de la historia. Una genealogía es como una cadena, que cada eslabón está entrelazado el uno al otro y se corresponde el principio con el final porque pertenece a la misma cadena y están entrelazados. Y de eso se trata, de la genealogía. Y es interesante que presenta dos aspectos al inicio presenta uno, y después en el versículo 17 es otro. Lo que vamos a hacer es leerla y después meditamos en ella. Dice así, Mateo capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Hesrón y Hesrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán, Jorán a Ucías. Ucías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y a Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliub. Eliub engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Pues vamos a orar.
Señor, de nuevo encomendamos este tiempo y suplicamos tu ayuda y la dirección de tu Espíritu para la meditación de tu palabra, que ella nos alumbre y nos anime y sea de gran bendición el poder recibir tu palabra en nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Una genealogía es historia. Y aquí recoge la historia de las personas que forman esa cadena y esos eslabones en la cadena. Y evidentemente, si nosotros fuéramos es como el registro civil. Si tú vas al registro civil y pides una partida de nacimiento, en la partida de nacimiento aparece el padre y la madre, y después el hijo y la fecha que nació, y te pone también el tomo y la página donde estás inscrito, es decir, para que haya un registro. Y de esta manera es la evidencia de que tú existes, que has nacido y que has nacido de padre y madre, y ahí está el registro. Así que la genealogía de Lucas es un registro de estas características que va citando padre, 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 y quién es el hijo, quién es el hijo, quién es el hijo. Pero también se puede dar la circunstancia de que en los apuntes, en el libro del registro civil, no solamente está la información de quién es el padre, la madre, sino también de notas marginales que son como detalles que hay que tener en cuenta con relación a la persona que está haciendo mención el nacimiento. Y en Mateo aparecen esos detalles. Es una genealogía que no podemos leerla y pasar desapercibido. Tenemos que entrar en la historia que menciona la genealogía. Y aparecen en ella 5 mujeres. Y 5 mujeres que hay que tener en consideración. Y son detalles que por eso es necesario leer la Biblia y leer y repasar, porque si no conoces la historia pasa desapercibido mucha de la información y de lo maravilloso que es Dios en su soberanía construyendo la historia. Y aquí tenemos la historia de la redención. Por ejemplo, en el versículo 1 es un compendio, está comprimido todo lo que quiere decir con la genealogía. Y dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Así que tenemos 3 momentos en la historia cruciales que quiere destacar el autor y que quiere poner delante de nosotros para que pensemos. Y vamos a hacerlo desde Abraham, David, Jesucristo. En este orden es el inverso, pero después es como aparece. ¿Qué pasa con Abraham? Abraham es el hombre llamado. Podemos hablar de llamamiento. Con Abraham es el llamamiento. Dios llama a Abraham, ¿de dónde? De Ur de los Caldeos. Así que Abraham es un gentil. Abraham, cuando Dios le llama, es un gentil, es un pagano. Él sale
de su ciudad natal, donde están los ídolos, donde está la práctica de la idolatría, y él es llamado y sale. Y sale para entrar en una tierra que no es la suya y que no sabe lo que se va a encontrar. Y Abraham es la figura en la que encontramos los gentiles y después, con el llamamiento de Abraham, tenemos la formación del pueblo de los judíos. Así que Abraham es como una bisagra en la historia en la que Dios de los gentiles toma a un hombre para formar lo que es el pueblo de Israel, el pueblo judío. Un hombre que no tiene ningún mérito, pero que Dios lo llama. Después, en la historia de Abraham, sabemos que hay un momento en el que Dios le da una promesa y dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero ahí todavía es gentil. Es gentil. No es judío, es gentil. Y después de que él hace esa confesión, entonces Dios, en el tiempo, le hace circuncidar, que es la señal que va a pertenecer al pueblo judío. Es una evidencia interna que el judío lleva como señal de que Dios le ha dado la promesa. Ahora, si entendemos bien que no siempre ha existido el pueblo judío y que desde Adán hasta Abraham todos han sido gentiles, entonces veremos que Dios toma una forma de trato especial con un pueblo que ahora es la persona de Abraham, y a través de él Dios va a trabajar de una forma misteriosa, pero va a ir formando un pueblo que le llama su pueblo, porque tiene un trato directo y porque él quiere que sea el pueblo que le ame y que le adore y que le siga y le obedezca y le sirva. Y después pasamos a David. ¿Y en David qué es lo que encontramos? Pues en David encontramos lo que es un reino. Abraham un pueblo, David un reino. El reino y el rey que va a ser conforme al corazón de Dios. Y con David, David recibe las promesas de las misericordias de Dios, y de ahí, de ese reino, va a venir el Rey de Reyes. Y entonces, misteriosamente, empieza con David y todo un desenlace de historia de reyes, hasta que llega un momento que el reino desaparece con la deportación. Y entonces todos preocupados porque ¿qué va a pasar? Si no hay reino, no hay rey, y entonces las promesas de Dios van a fallar. Pero Dios dice, no, tranquilos, yo tengo el control de la historia. Y entonces hay un regreso de la deportación y después otra sucesión de eslabones hasta que llegamos a Jesucristo. De Abraham se dice que fue el amigo de Dios. De David se dice
que fue el hombre conforme al corazón de Dios. Y de Jesucristo, el Padre dio testimonio y dijo: este es mi Hijo amado, en el que yo me complazco. Y en él tenemos la redención. Ahora vamos a retroceder otra vez y ahora enfocarnos en lo que son las mujeres. Entonces, con relación a las mujeres, tenemos en el versículo 3 que Judá engendró de Tamar a Fares. A ver, si no conoces la historia, pues esto pasa desapercibido. Pero tenemos que recordar que en Génesis 38 se nos describe la historia de Judá cuando se aparta de sus hermanos. Él se separa de la convivencia de sus parentela, de su familia, y se va fuera, se aparta y se une con un gentil. Y de ahí toma mujer para su hijo mayor. Y su hijo mayor, Dios da testimonio de que era malo y muere. Y entonces el segundo hijo tiene que levantar descendencia al primero y no quiere. Y entonces hace lo posible para que no haya descendencia. Y Dios dice: esto no es bueno, es malo. Y muere. Y entonces Judá, preocupado porque piensa que Tamar, la mujer, es la causa de la muerte de sus hijos, pues le dice: vete con tus padres y cuando mi hijo pequeño sea mayor, ya te lo daré. Entonces ella observa que pasa el tiempo y Judá no cumple su palabra y que ella está enviudada y no hay descendencia. Y entonces Judá, pues, se va con sus amigos, los gentiles, al campo y pasan aviso a Tamar. Y entonces Tamar se desviste sus vestiduras de viudez y se cubre como si fuera una ramera. Y entonces se pone en el lugar, en el camino, a la vista de Judá, y Judá pues le apetece tener esa relación y entonces se llega a ella y antes de nada le pregunta a Tamar: ¿qué me darás? Y él dice: pues mira, un cabrito. Como estamos con el ganado, cuando terminemos yo voy y te busco un cabrito y te lo traigo. Dice: bueno, pero ¿y qué prendas me darás como señal de que esto va a ser verdad? Y él le entrega su anillo, su bastón, él le entrega lo que es su identidad. Ella lo guarda, tienen la relación y dice en la Biblia que en ese mismo momento Tamar engendró y después se separan y ella desaparece y Judá le dice a su amigo gentil que lleve lo que le había ofrecido, el cabrito, y empiezan a buscar a la ramera del lugar y la gente, el pueblo dice: no, aquí no hay ninguna ramera, o sea, te has equivocado. Y bueno, Judá pues no le da importancia y pasa por alto esa situación. Y al cabo de 3 meses le pasan aviso a Judá de que su nuera ha fornicado. Su nuera ha tenido una relación ilícita con un hombre y ¿esto qué hacemos? Y Judá dice: apedrearla. Ella es digna de muerte. Ha cometido un acto tan inmoral. Fijaros qué mala que es Tamar.
y convence al pueblo para que la apedreen y la sacan para apedrearla. Y entonces ella dice, un momento, antes de hacer lo que vais a hacer, considerad que de quien estoy engendrada, de quien estoy concebido, es del dueño de estas pertenencias, del sello y del báculo. A ver, mandárselo a Judá a ver si lo reconoce. Y entonces, cuando Judá ve aquello, la expresión que él usa es: más justa es ella que yo. Entonces, de ahí viene la historia, que el eslabón, la cadena, sigue y Dios introduce a una mujer que no tendría que estar en la genealogía, pero en su forma de tratar los asuntos la introduce. Para mí, considerar esto, pensaba en lo que es la justicia. Nosotros en justicia seríamos muy severos y muy condenativos. Pero Dios hace justicia a Tamar por la injusticia que hace Judá. Y de Judá no podemos pensar que fue un gran hombre de moral, porque Judá fue el que vendió a su hermano José. Rubén lo quería defender y Judá, cuando vio la caravana de los ismaelitas, dijo, pues tú con ellos, y lo vendió. Así que de Judá no podemos pensar que es la figura que, si nosotros estuviéramos construyendo una genealogía así, estaríamos buscando la perfección de cada elemento, de cada eslabón, para que fuera la cadena perfecta. Pero Dios está usando el elemento humano, con todo lo que hay en el ser humano. Y aquí aparece esta situación. Después, y podemos hablar de justicia. Ahora, la siguiente mujer es Rahab. ¿Quién era Rahab? Tú examinas, generalmente vas a Josué 5, pero antes de Josué 5 tienes Josué 2. Y en Josué 2 nos explica la historia de qué es lo que ocurrió cuando el pueblo de Israel había pasado el Jordán y iba a la conquista de Jericó, y Josué mandó unos espías para que comprobaran lo que había allí. Y entonces ellos entraron en casa de una ramera, que era Rahab. Y ella sabía que el Dios de los israelitas, el Dios de los judíos, iba a conquistar la tierra. Ella, en su conversación con los espías, le dice, yo sé que vuestro Dios va a conquistaros, va a dar la tierra, que es el Dios. Y entonces hacen un trato. Dice, si tú no nos delatas, nosotros cuando entremos no morirás. Y entonces la prueba de ello es una cinta, un cordón de color grana, en el que el trato es que lo ponga en la ventana cuando van a llegar los judíos, los israelitas, y ella no espera a que llegue ese momento, sino que cuando ellos se van, ella ya coloca la cinta de grana, expresando su confianza
en la promesa que ha recibido de los espías. De tal manera que cuando llega la conquista de Jericó y las murallas caen literalmente, la casa de Rahab estaba en la muralla, pero esa zona no cae. Esa zona se conserva y la promesa era: todos los que estén en tu casa no morirán. Así que ella ha reunido a su familia y los que hicieron la promesa fueron a salvar, a rescatar a Rahab de su situación. Y curiosamente, ella termina siendo mujer de uno de los principales de la descendencia de Judá, Salmón. Qué maravilla, ¿no? Que no es judía, que es cananea, pero que Dios la introduce en la genealogía. Entonces, para mí, esta escena habla de lo que es la salvación. Dios ofrece la salvación sin distinción. Dios ofrece la salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que confía, a todo aquel que se aferra a la promesa de Dios. Y Dios te ofrece salvación hoy por medio del Señor Jesucristo, no porque seas de una dinastía o de otra, sino por la necesidad que tienes de la salvación. Y Él quiere incluirte en su pueblo y hacerte parte de su nación. Y inmediatamente de ahí, en el versículo 5, aparece Booz, que es hijo ¿de quién? De Salmón y Rahab. Así que el hijo que ha tenido Rahab es Booz. Y cuando tú lees la historia de Ruth, te quedas asombrado del carácter de Booz. Un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, un hombre influido por sus padres para seguir y ser devoto de Dios. ¿Cómo fue transformada la vida de Rahab de ser una idólatra cananea a ser una madre piadosa que enseñó a su hijo la piedad, la santidad, la pureza y el temor de Dios? De tal manera que cuando llega Noemí con Ruth, Ruth va a trabajar a los campos y coincide que trabaja en uno de los campos donde el dueño es Booz. Y si leéis el libro de Ruth, veréis que la devoción va expresándose, o sea, está en el ambiente, se ve como cuando llega Booz se bendicen, cuando él trata a Ruth, pide que la traten con cortesía, con dignidad, y así se va creando una atmósfera en la que cuando Ruth habla a Noemí, ¿dónde ha estado y quién es el que la está tratando como la está tratando? En el sentido de hacerle bien, como ahora nos llegan manzanas, pues toma manzanas. Pues la generosidad de toma. Y entonces dice, pues yo recuerdo ahora que Booz es el pariente cercano que nos puede redimir. Y entonces aparece esa figura de la redención, del pariente cercano. ¿Qué es el pariente cercano?
es en la historia, en la forma en que Dios estableció las normas de convivencia. Dios dijo que cuando alguien caía en desgracia, el pariente cercano podía redimir, podía hacer la acción generosa, la generosidad de hacer bien al que ha caído en desgracia y rescatarlo. Y de ahí la figura de Booz como redentor para no solamente Noemí, sino que él quiere casarse con Ruth. Y entonces es de tal manera que el que redime no solamente redime a la que ha caído en desgracia, sino que como Ruth había estado casado con uno de los hijos de Noemí, tenía que levantar descendencia también, traer descendencia al muerto. De tal manera que se casan felizmente y tienen a Obed, a Isaí, y de Isaí, ¿a quién tienen? A David. Y después entramos con la historia de David. La historia de David la encontramos en Samuel, pero aquí hace una referencia diferente. En los otros casos habla de la mujer que ha sido incluida, pero aquí en este caso, en el versículo 6, dice que David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. Y claro, todos sabemos, o si no lo sabemos, hay que leer la historia y encontramos que David cometió un pecado de tomar la mujer que no le correspondía. Y no solamente esto, sino que el marido de esta mujer era un fiel y un leal soldado de David, hasta tal punto que cuando David lo llama para que encubrir lo que él había hecho, Urías dice: no, yo no voy a casa y yo no voy a dormir con mi mujer, porque los soldados están en guerra y están en el campamento y él duerme fuera. Y entonces David, que había planeado en sus planes, y su estrategia humana había planeado cubrir su falta, no puede. De tal manera que manda una nota por medio de él mismo a Joab, para que Joab lo ponga en el lugar más complicado de la batalla, del frente, y así muera. Así que no solamente adultera, sino que es cómplice de asesinato. Y dices, esto es terrible. Sin embargo, en el Salmo 51, David expresa su dolor, su arrepentimiento, y también experimenta cómo Dios lo perdona. Y este es el trato que Dios tiene con David, pero es el trato que tiene con nosotros también. ¿Qué pecado no puede perdonar Dios? El único pecado es que le rechacemos. Porque contra el rechazo de Dios, Dios no puede hacer nada. Pero el Señor Jesucristo ha muerto y ha pagado toda la deuda
para que nosotros tengamos perdón. Y por grande que sea nuestro pecado, podemos acercarnos arrepentidos y compungidos para que recibamos ese perdón y tengamos una nueva vida en el Señor Jesucristo. En esta genealogía se hace honor a Urías. Urías es el hombre que pone el ejemplo de cómo es la fidelidad, cómo es el servicio al rey. Y en el caso del rey, pues nos habla del perdón, el perdón que David recibe de Dios. Así que tenemos llamamiento, tenemos por Abraham, tenemos salvación por Rahab, tenemos redención por Ruth y con David tenemos la figura, la acción del perdón. Dios perdona de tal manera que hay un momento en Hechos en el que se dice que David es el hombre conforme al corazón de Dios. Y tú dirías, y yo diría, ¿cómo es posible que habiendo hecho lo que hizo, Dios ahora diga que este es el hombre conforme a su corazón? Pues ahí entra lo que es la gracia y la misericordia de Dios. Y otra de las mujeres es María. María, que José ha descubierto que está embarazada, está encinta, y la quiere dejar secretamente. No quiere perjudicarla, pero tampoco quiere unirse con una mujer que le ha sido infiel, porque eso es una infidelidad. Y entonces el ángel aparece y le dice, José, tranquilo, estamos hablando de los propósitos divinos y todo esto concuerda en la historia que Dios está escribiendo con las personas. Y esta historia de la redención incluye a María, que ha engendrado, pero no por infidelidad, sino que ha engendrado de voluntad de Dios por el Espíritu Santo. Así que recíbela. Y de ahí viene el Redentor, el Salvador, el enviado, el Emmanuel, Dios con nosotros, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que el Padre ama y lo ha dado para el bien y la redención de la humanidad, en la que tú y yo estamos incluidos. Y Él paga por todos los pecados. Pero la efectividad de ese perdón no se lleva a cabo si no hay fe, si no hay confianza en lo que Dios te ofrece. Así que la dádiva de Dios es vida eterna y para que sea efectiva la dádiva, yo tengo que acogerla. Si no la acojo, no participo de ese don. Y Dios quiere que todos nosotros podamos participar del don de la vida eterna. Y esa vida eterna ha venido por medio del Señor Jesucristo. El misterio de la encarnación. Para que hubiese muerte y resurrección, fue necesario primero la encarnación. Y aquí, en el versículo 16, nos habla de la intervención divina y el uso humano que Dios hace de la mujer llamada María, que es bienaventurada porque
ella participa de algo único y exclusivo que es la encarnación del Hijo de Dios. Pues qué maravilloso, ¿verdad? Que una genealogía nos pueda ir describiendo tanta grandeza de la gracia de Dios. Dios es el que escribe la historia. Y yo no creo que estas circunstancias que vivimos ahora, que son penosas para nosotros, sean ajenas al diseño divino. Yo no sé cómo, pero Dios tiene en sus buenos propósitos un diseño y está utilizando toda la maldad, toda la oposición para su gloria. Y en lucha, cuando uno practica lucha, sabe, o ciertos deportes, sabe que la fuerza del contrincante es una ventaja mía. Porque cuanto más fuerte me ataque, si yo soy capaz y tengo la habilidad de usar su fuerza a mi favor, su fuerza es lo que le va a derrotar y yo voy a vencer. Y Dios dice, la ira del hombre no puede. La ira del hombre va a jugar a mi favor. Y vemos como en la historia de esta genealogía los pecados, las circunstancias tan oscuras y negras que algunas están impregnadas en esta genealogía, Dios lo está usando para su gloria. Y de él, de esa circunstancia, Dios lo usa para su gloria. Para mí me ha resultado muy interesante considerar Romanos 4. No vamos a leerlo ahora, pero yo os animo a que en casa, los que estáis en casa, ya estáis en casa, tenéis la ventaja de que ya nos ganáis el tiempo de ir a casa. Así que podéis leerlo más rápido, pero no ahora. Pero Romanos 4 habla de Abraham, que es el padre de la fe, y después, no sé por qué, Pablo cita a David. Cita a David. Y los vincula, como está vinculado aquí, Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham, el padre de la fe, David, el que recibe las promesas de las misericordias firmes de Dios. Qué bendición, ¿verdad? Que nosotros, habiendo pasado 2000 años, participemos también de estas bendiciones. David fue coronado. Abraham fue llamado. Y Jesucristo fue enviado. Es el que descendió para llevar a cabo la obra completa de nuestra redención. Es al que debemos el honor, el tributo de la honra y reconocerle como Salvador, como Señor, como siervo, como soberano, como sumo sacerdote. Y todo por constitución divina. Él es Dios que ha venido a traer redención a nuestra vida. Así que, hermanos, tenemos motivos para dar gloria a Dios, que usa la historia
para traer redención. Estamos en la historia del tiempo con límite. Nuestra historia es tiempo con límite. Yo tengo ya 69 años. Dice, ¿cuánto? Pero habrá un momento que habrá límite. Pero entraré en la historia donde el tiempo no habrá límite, porque no habrá tiempo, habrá vida eterna. Y ahora nuestra esperanza es poder participar dentro del tiempo con límite, la esperanza de la vida eterna. Y una genealogía nos invita a ver el transcurso del tiempo que se desarrolla, que desciende, que me alcanza y hacia dónde me lleva. Me puede llevar a la sepultura y los gusanos me comerán y terminar ahí. O me puede llevar con la esperanza de la vida eterna y pase lo que pase, sé que resucitaré juntamente con Cristo. Y esto es lo que vale la pena en esta vida y en este tiempo con límite. Saber aprovechar el tiempo que Dios nos concede para vivir honrándole y glorificándole con nuestras propias vidas. Amén.